¿Quién puede hacer enojar a Martin Scorsese? A primera vista, la pregunta parece absurda. Hablamos de uno de los cineastas más admirados del planeta, un hombre que ha llevado al cine a nuevas alturas con obras maestras como Taxi Driver, Goodfellas y El Lobo de Wall Street. Durante más de medio siglo, Scorsese no solo ha contado historias, ha definido un estilo, ha construido un lenguaje visual que hoy es referencia obligada para cualquiera que se atreva a tomar una cámara. Su amor por el cine clásico, su capacidad para dar vida a personajes inolvidables y su exigencia en cada detalle lo han convertido en una figura casi sagrada dentro de la industria. Sin embargo, detrás de esa imagen de maestro respetado y de hombre amable en entrevistas, existe un carácter mucho más complejo. Scorsese es un artista obsesivo, perfeccionista hasta el límite, alguien que vive y respira cine con tal intensidad que no tolera distracciones ni concesiones. No le gusta que lo contraigan en medio de una filmación, rechaza la improvisación sin control y, sobre todo, se niega a ceder cuando siente que su visión está en juego. Para él, una película no es un simple proyecto, es un universo que debe materializarse exactamente como lo imagina, sin importar lo difícil que sea el camino. Esa determinación lo ha llevado a construir una de las filmografías más importantes de todos los tiempos, pero también ha sembrado conflictos que aún hoy se recuerdan en Hollywood. A lo largo de su carrera, Scorsese ha tenido choques con actores reconocidos, algunos tan intensos que marcaron el final definitivo de su colaboración. Hubo gritos y explosiones de furia en medio del set, silencios cargados de tensión que duraron décadas y hasta intérpretes que fueron borrados para siempre de su círculo de trabajo. Porque con Scorsese las reglas son claras, el respeto no se regala, se gana, y perderlo puede convertirse en un error demasiado caro, incluso para las estrellas más brillantes de la industria. Número 6. James Caan. James Caan era, a mediados de los años 70, uno de los actores más intensos y magnéticos de Hollywood. Venía de brillar como Sonny Corleone en El Padrino, un papel que lo había catapultado a la fama y lo había encasillado como el rostro de la masculinidad explosiva, peligrosa y visceral. Justo el tipo de energía que parecía encajar de forma natural en el universo de Martin Scorsese, donde los personajes suelen debatirse entre la violencia, la pasión y la desesperación. Por eso, cuando Scorsese comenzó a preparar un proyecto ambientado en la pequeña Italia de Nueva York, Caan parecía el candidato perfecto. El director vio en él algo auténtico, una chispa peligrosa que podía darle verdad al personaje. Pero esa fascinación inicial pronto se transformó en una tormenta creativa. Caan no estaba dispuesto a ser simplemente un intérprete obediente, quería moldear al personaje con sus propias ideas, incluso reescribir diálogos y replantear motivaciones. La tensión explotó durante un ensayo que se volvió casi legendario en los pasillos de Hollywood. En medio de la lectura, Caan improvisó líneas que no estaban en el guión. Scorsese, que tolera la improvisación solo cuando nace dentro de su propia visión, reaccionó con una furia volcánica. Testigos del momento cuentan que el director levantó la voz, desarmó la escena y dejó claro que en su set no había espacio para egos ajenos a la historia que quería contar. Caan, años después, lo resumió con ironía: él quería improvisación, pero solo de su tipo de improvisación. Lo demás no servía. La diferencia creativa fue tan profunda que el proyecto entero se desmoronó en cuestión de semanas. Oficialmente se habló de incompatibilidades artísticas, pero quienes estuvieron cerca recuerdan un choque de personalidades imposible de resolver. Ambos continuaron con carreras brillantes, pero nunca volvieron a acercarse. La relación quedó congelada, fría, casi inexistente. Ese breve encuentro entre dos gigantes de Hollywood, ¿qué hubiera pasado si, que aún intriga a muchos, cómo habría sido una colaboración entre James Caan y Martin Scorsese en su mejor momento? Nadie lo sabrá, pero lo cierto es que de aquella colisión solo quedó la certeza de que, frente al perfeccionismo de Scorsese, incluso un talento explosivo como el de Caan podía volverse incompatible. Número 5. Mark Wahlberg. El choque entre Martin Scorsese y Mark Wahlberg durante la filmación de Los Infiltrados es uno de los episodios más curiosos de su carrera. La cinta de 2006 fue un éxito rotundo, ganó el Oscar a Mejor Película y consagró a Scorsese con su tan esperado premio a Mejor Director. Sin embargo, tras bambalinas, no todo fue armonía. Wahlberg interpreta al sargento Sean Dignam, un policía de Boston de carácter explosivo y lengua afilada. En papel, parecía el rol ideal para él, un tipo rudo, agresivo y con la credibilidad callejera que lo había acompañado desde sus inicios en el cine. Y, de hecho, esa energía inicial fue la que convenció a Scorsese de darle el papel. Pero a medida que avanzaba el rodaje, las diferencias empezaron a aparecer. El director buscaba sutileza, matices, un trasfondo emocional que equilibrara los insultos y la agresividad del personaje. Wahlberg, en cambio, entregaba pura intensidad, cada línea era disparada como un golpe,
cada gesto estaba cargado de furia. El resultado era poderoso, pero demasiado ruidoso para lo que Scorsese quería construir. La tensión alcanzó su punto máximo en la filmación de una de las escenas más recordadas, el intercambio de insultos en la oficina de Dignam. Según testigos, Scorsese detuvo la filmación varias veces, repitiendo la misma instrucción: menos, menos. Pero Wahlberg insistía en subir la intensidad. Para él, Dignam era un hombre que solo podía existir en exceso. Para Scorsese, era un personaje que debía decir mucho con muy poco. Dos visiones que nunca terminaron de encontrarse. La ironía llegó meses después, cuando Los Infiltrados se estrenó. Wahlberg fue el único miembro del elenco en recibir una nominación al Oscar por actuación. Un reconocimiento que sorprendió al propio Scorsese, quien, según allegados, no había quedado del todo satisfecho con el resultado. Y aunque ambos se mostraron cordiales en las alfombras rojas y entrevistas, las cicatrices de esa colaboración quedaron a la vista. Cuando llegó el momento de elegir reparto para Shutter Island y El Lobo de Wall Street, Wahlberg ni siquiera fue considerado. Con el tiempo, Scorsese resumió la experiencia con una frase lapidaria: a veces un actor te da exactamente lo que el público quiere, pero no lo que necesita el personaje. Y esa diferencia fue suficiente para que uno de los directores más grandes de todos los tiempos cerrara, definitivamente, la puerta a trabajar de nuevo con Mark Wahlberg. Número 4. Julia Roberts. A comienzos de los años 90, Martin Scorsese se preparaba para dirigir una de sus películas más peculiares, La Edad de la Inocencia, una adaptación de la novela de Edith Wharton ambientada en la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX. Era un proyecto radicalmente distinto a sus historias de gángsteres y violencia urbana, pero en el corazón de la trama seguía latente lo mismo que siempre lo había obsesionado: el choque entre la pasión y la represión, entre lo que se siente y lo que nunca se dice. Para dar vida a la enigmática condesa Ellen Olenska, Scorsese consideró a varias actrices. Una de ellas fue Julia Roberts, en ese entonces la llamada novia de América, la estrella luminosa que había conquistado al público con Mujer Bonita. A primera vista, Roberts parecía una lección lógica, carisma desbordante, talento probado y una capacidad innata para iluminar la pantalla. Pero pronto quedó claro que había un choque de fondo entre la actriz y el director. Scorsese se caracteriza por un perfeccionismo obsesivo, especialmente cuando se trata de ambientaciones históricas. Cada detalle del vestuario, cada gesto físico, cada movimiento debía reflejar con exactitud la época. Roberts, en cambio, se acercaba al papel con un instinto más contemporáneo, más intuitivo, y no estaba dispuesta a someterse por completo al rigor histórico. El desencuentro más evidente ocurrió durante una prueba de vestuario. Según cuentan, Roberts cuestionó lo restrictivo que resultaban los corsés de época, alegando que la incomodidad física afectaba su interpretación. Para Scorsese, ese era justamente el punto: quería que la actriz sintiera la presión de la ropa para transmitir la represión de su personaje. Necesito que casi no pueda respirar, porque Ellen tampoco podía, habría dicho el director en tono serio. Fue en ese momento cuando ambos entendieron que no estaban hablando el mismo idioma artístico. Tras varias reuniones tensas, Roberts decidió dar un paso al costado. El papel finalmente recayó en Michelle Pfeiffer, cuya sensibilidad encajó mucho mejor con la visión de Scorsese. Sin embargo, el episodio corrió como rumor en los círculos de Hollywood, un ejemplo de cómo incluso una de las actrices más queridas de su tiempo podía chocar frontalmente con la intransigencia creativa de Scorsese. Años más tarde, el propio director lo reconoció en una entrevista: Julia tenía una luz extraordinaria, pero yo necesitaba a alguien capaz de desaparecer en otro tiempo. Y ella siempre parecía demasiado presente en el nuestro. Una frase que resumía el problema esencial: Roberts era una estrella contemporánea, mientras que Scorsese buscaba un fantasma del siglo XIX. Número 3. Ryan O'Neal. A finales de los años 70, Martin Scorsese trabaja en lo que se convertiría en una de sus películas más personales y brutales, Toro Salvaje. La historia del boxeador Jake LaMotta no era solo un retrato deportivo, sino un descenso a los rincones más oscuros de la violencia, los celos y la autodestrucción. Todos sabemos que ese papel quedó inmortalizado por Robert De Niro, pero pocos recuerdan que, antes de él, otro actor estuvo muy cerca de encarnarlo: Ryan O'Neal. En ese momento, O'Neal vivía un gran éxito en Hollywood. Había protagonizado Love Story, la película romántica más taquillera de la década, además de brillar en Paper Money y en la majestuosa Berry Lane donde Stanley Kubrick. Su presencia en pantalla era magnética, un galán refinado, con un encanto natural que lo convierte en favorito del público. Para muchos productores, él parecía la elección segura para atraer a las masas a un drama de boxeo. Pero ese encanto fue, precisamente, lo que lo condenó con Scorsese. En 1978,
O'Neill acudió a una prueba para el papel de la mota en la oficina del director en Nueva York. Lo que ocurrió allí ha sido recordado por los pocos testigos como uno de los castings más incómodos que se hayan presenciado. O'Neill parecía desconectado del material, como si no entendiera la crudeza del personaje. Intentó darle un aire más ligero, incluso sugirió suavizar las escenas de violencia doméstica para que el público pudiera simpatizar más con él. Esa propuesta fue un error fatal. Scorsese, cuya visión se basaba precisamente en mostrar la brutalidad sin filtros, interrumpió la reunión con frialdad. Si estás preocupado por la simpatía, estás en la habitación equivocada, habría dicho antes de dar por terminada la audición. Para el director, la mota debía ser incómodo, desagradable, casi insoportable. Un personaje que repeliera y fascinara al mismo tiempo. O'Neill, años más tarde, aludió al incidente en sus memorias con un tono de desencanto. Algunos directores quieren una fealdad cruda. Yo siempre he creído que el público necesita una puerta de entrada, una razón para preocuparse. Pero esa puerta de entrada era lo último que Scorsese buscaba. Para él, el cine debía ser un espejo honesto, aunque lo que mostrara fuera imposible de mirar sin incomodidad. El papel, por supuesto, terminó en manos de Robert De Niro, quien no solo aceptó esa crudeza, sino que se hundió por completo en ella, transformándose físicamente y emocionalmente para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. El fracaso de O'Neill en esa audición quedó como una anécdota, pero también como un símbolo, la distancia insalvable entre los galanes de Hollywood y el implacable realismo de Martin Scorsese. Número 2. Winona Ryder. En 1993, durante la producción de La Edad de la Inocencia, Winona Ryder interpreta a May Bellan, la novia perfecta y aparentemente inocente que se convierte en el contrapeso emocional de la historia. Su actuación fue reconocida con una nominación al Oscar, pero detrás de las cámaras, la relación entre la actriz y Martin Scorsese fue todo menos tranquila. Ryder poseía esa luminosidad que atraía a las cámaras y encantaba al público, pero tenía un enfoque más intuitivo e interpretativo que chocaba con el perfeccionismo meticuloso del director. Scorsese buscaba precisión milimétrica en cada gesto, cada mirada, cada reacción sutil que transmite la represión y el control de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. Ryder, por su parte, quería humanizar a May, encontrar vulnerabilidad y emoción detrás de la aparente perfección de su personaje. La tensión se volvió evidente durante la filmación de la escena del compromiso en la mansión Van der Linde, un momento crucial donde May revela su embarazo. Según relatos del equipo, Scorsese detuvo la producción durante casi 6 horas para guiarla, susurrándole instrucciones minuciosas sobre cómo debía mover los ojos, cómo respirar y cómo expresar sentimientos sin decir palabra alguna. La actriz salía de cada ensayo con los ojos enrojecidos, lista para volver a empezar apenas comenzaba a rodar la escena. El choque no era solo técnico, sino creativo. Mientras Ryder buscaba transmitir humanidad y emociones auténticas, Scorsese prioriza la fuerza estructural del personaje dentro de la historia. Básicamente, empezamos como cineastas que solo querían lograr la película, recordó Martha Pinson, supervisora de guión, en una entrevista. A pesar del resultado brillante en pantalla, la experiencia dejó cicatrices. Ryder estuvo notablemente ausente de la pista de comentarios de la película y de la mayoría de actividades promocionales, un reflejo silencioso de la fricción que existía detrás de cámaras. Años después, cuando se le preguntó a Scorsese sobre la posibilidad de futuras colaboraciones con Ryder, su respuesta fue breve pero reveladora, brillante en ciertas cualidades, pero necesitaba algo completamente distinto. El choque creativo entre ellos no impidió que ambos brillaran, pero dejó claro que en el universo de Scorsese, no basta con talento, los actores deben poder adaptarse a su visión rígida y exigente, o simplemente la colaboración no prospera. Número 1. Jim Carrey. A finales de los años 90, Martin Scorsese se encontraba en las primeras etapas de un ambicioso proyecto, una película biográfica sobre Howard Hughes. La idea era explorar no solo su éxito y riqueza, sino también su obsesión, su excentricidad y su progresivo aislamiento. Para encarnar al magnate, el director consideró a Jim Carrey, quien acaba de consolidarse como un fenómeno de comedia con The Truman Show y Man on the Moon, y todavía no había explorado a fondo su potencial dramático. Carrey traía consigo una energía explosiva, casi maníaca, perfecta para capturar la brillantez y la intensidad de Hughes. Scorsese lo reconoció de inmediato. Jim tiene una energía que podría reflejar la genialidad de Hughes, dijo en ese momento. Sin embargo, esa misma energía necesitaba ser canalizada con una precisión extrema. El enfoque del director era meticuloso, cada gesto, cada mirada, cada palabra debía ajustarse al guión y a la visión que él tenía del personaje. El conflicto se hizo evidente durante un taller de personaje en la oficina de Scorsese en Nueva York. Carrey proponía cambios,
improvisaciones y experimentos físicos para reflejar la evolución de Hughes a lo largo del tiempo, mientras Scorsese insistía en la adhesión estricta al guión y en la entrega exacta del diálogo. A cada intento de libertad creativa, la tensión aumentaba, el silencio de Scorsese se hacía más pesado y la incomodidad más evidente en la habitación. Finalmente, quedó claro que había una incompatibilidad fundamental. Hay dos tipos de brillantez en la actuación, comentó Scorsese años después. La de Jim es innegable, pero no es compatible con mi proceso. El proyecto con Kerry se estancó y eventualmente fue reimaginado años después con Leonardo DiCaprio en el papel principal, resultando en la película El Aviador. Kerry, por su parte, lo describió con filosofía en una entrevista de 2015, a veces el mejor regalo es una puerta que permanece cerrada. Este episodio encapsula a la perfección la delicada química entre director y actor. Incluso un talento extraordinario puede resultar incompatible cuando los métodos creativos divergen de forma irreconciliable. En el mundo de Scorsese, no basta con ser brillante, hay que poder habitar su universo con total precisión, algo que ni siquiera Jim Carrey pudo hacer. Los choques entre Scorsese y estos 6 actores muestran que, en su cine, la visión del director siempre está por encima de todo. Su perfeccionismo no admite concesiones, y aunque eso le ha generado conflictos, también es lo que ha dado vida a algunas de las películas más grandes de la historia. En el mundo de Martin Scorsese, no basta con ser un gran actor, hay que estar dispuesto a entrar en su universo creativo sin reservas.